Por acompañarnos. Como todos los jueves, les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia de parte de el Encuentro Ciudadano, la Universidad de UBAC, Estado de México y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey. Ahora le doy la palabra a Jorge Lara para que nos dé la introducción de la exposición del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Dene. Buenas noches. Buenas noches a las personas que nos acompañan aquí en la sala del Zoom y también a los que están acompañándonos en Facebook, que esté la transmisión en vivo. Hoy contamos con la presencia de el nombre completo de Ana María Jimena Velasco Barrera. Ella es casada desde hace 32 años y madre de 3 hijos. Estudió la licenciatura en instituciones en la Escuela Superior de Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana. Es maestra en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II y cuenta con diplomados en tanatología, resiliencia, inteligencia emocional y orientación familiar. Ha participado en diferentes asociaciones y movimientos que impulsan la promoción y defensa de la familia como base de la sociedad y la vida como derecho fundamental. Ha sido docente en diferentes instituciones educativas y participa como consultora familiar y de pareja en el Hospital para la Familia en Atizapán de Zaragoza. Imparte conferencias y talleres de temas de familia y desarrollo humano en diversas escuelas y de manera independiente atendiendo a padres de familia y grupos de la pastoral familiar. Y también desde hace más de 14 años ha colaborado como voluntaria y orientadora en el Centro de Ayuda para la Mujer de Tlanepantla. Pues ella es Jimena Velasco. Como yo les he comentado en otras ocasiones, es una excelente anfitriona. El día que las invite a una fiesta, no dejen de ir. Y una gran amiga, y ahora nos va a platicar acerca de un tema que se ha manejado dentro del ámbito católico ya desde hace tiempo. El Papa Benedicto XVI lo manejó en su momento, y hay libros por ahí, ¿no? Que es la cuestión de las minorías creativas y en particular una propuesta que se llama la opción benedictina. Buenas noches, Jimena. Es tuyo el micrófono. Hola, Jorge, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Encuentro Ciudadano por la Paz. Y como siempre, pues una forma muy concreta de estar siempre trabajando, construyendo puentes para generar la paz, ¿no? Aquí uniendo comunidades y logrando la participación ciudadana. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos los que nos acompañan. Pues aquí, si gustan, ya podemos empezar. Voy a hacer la proyección. Por ahí, nada más, Jorge, me estaba dando más añitos de casada, lo agradezco, esperemos que sean muchos más los que Dios me permita. Pero bueno, aquí pongo mi pantalla y vamos a empezar. Realmente me da muchísimo gusto abordar este tema ahora que estamos en la octava de Pascua, que acabamos de pasar este tiempo tan importante, este tiempo litúrgico en el que recordamos que al fin y al cabo, pues la esperanza es la que nos abre las puertas del cielo, ¿no? Entonces, como vamos a estar tocando algunos puntos medio complicados, a ver, perdón, dime, Jorge. Y nada más comentar, se nos olvidó a los dos, que en la invitación no especificamos qué es la primera parte de dos. Entonces, para que no haya, van a ver que avanza la plática y no concluye, ¿no? Esto se debe a que ya en alguna otra ocasión estuvimos, Jimena hizo el favor de darnos esta misma plática y no resultó, fue muy carrereada, ¿no? Entonces creo que la idea es tener más tranquilidad y que tú te explayes mejor y pues disfrutarlo más, y finalmente van a ser 2 sesiones. Exactamente, poder dividirla. Ya les iré contando hoy lo que podremos ir abordando y tendremos la otra sesión que, si mal no recuerdo, es el jueves 11 de mayo. Ahora sí que en este mismo Zoom estaremos. Entonces, ahorita retomando, les digo que me da muchísimo gusto que podamos estar en esta ocasión, porque precisamente como algunas partes de este análisis del libro que vamos a tener la opción la oportunidad de reflexionar, que es el de la opción benedictina de Rod Dreher, hay partes, digamos, en las que vamos a analizar la situación actual que no es precisamente muy alentadora, pero por eso me gusta el marco de esperanza en el que vamos a poder comentarla, porque al fin y al cabo lo que queremos es abordar esto desde la visión de la esperanza, no desde la visión del miedo ni
ni del ponernos nerviosos con lo que está pasando, ¿no? Porque claramente pues vamos a ver que partimos ahorita de una sociedad en la que Rod Dreher ubica como colapsada, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ir partiendo. Entonces, les comparto aquí nuestra presentación. Y bueno, ahora sí, nos vamos a estar aquí enfocando a este libro, que la verdad vale la pena estar, bueno, yo me baso principalmente en este libro, aunque obviamente es un tema que se aborda en diferentes, no nada más por este autor, hay muchos autores, y que se inspiran mucho en, como bien decía Jorge, en esta propuesta de las minorías creativas que hace Benedicto XVI. Entonces, nada más aquí les voy a dar un poquito del contexto de Rod Dreher, que es el autor de este libro, de la opción benedictina, que es un escritor y periodista norteamericano que publica este libro en el 2018. Y él lo que busca es como analizar la situación que se vive en la actualidad y que está complicando de manera importante el cómo podemos vivir los cristianos nuestra fe. Entonces habla precisamente que es una sociedad colapsada en la que se requieren fortalecer estas comunidades, estas minorías creativas que sean capaces de ser como el lugar donde cargamos los cristianos nuestra fe para poder vivirla en un mundo en el que en el que nos encontramos contracorriente claramente. Entonces pareciera, y de hecho van a ver que hay momentos en el que este libro es un poco complicado y causa un poco de polémica, porque se entendería un poco que estas minorías creativas parece que se quieren separar de la sociedad, digamos, y volverse como unos tipos guetos o comunidades aisladas en el que pretendemos vivir la fe, pero no es así. Ya iremos comentando cómo precisamente es vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Entonces, es importante, les digo, ubicar que también él escribe en una sociedad, pues en la sociedad norteamericana, aunque hace referencia al occidente en general, pero sí es importante ubicar este contexto. Entonces, también algo que es importante saber de Dreher es que él fue criado, digamos, en la fe metodista, luego se convirtió al catolicismo, también en algún momento con los escándalos de abusos sexuales y tal, se retira de la Iglesia Católica y acaba finalmente adoptando la fe ortodoxa, en la fe ortodoxa. Pero este libro en sí habla a los cristianos. Hay cosas muy, muy importantes y muy interesantes a tomar en cuenta de este libro, pero bueno, sí quisiera acotar esta situación para entender que algunas cosas pues no hacen referencia directa a la religión católica. Entonces, vamos a ver aquí un poquito de lo que él plantea que ocurre en esta modernidad líquida que actualmente vivimos, ¿no? Y de lo cual parte, y por eso dice que es muy importante, o sea, que nuestra opción no es permanecer como, pues, pasivos a ver cómo vamos viviendo la fe, sino que es importante tomar las riendas y de alguna manera activa enfrentarse a estas situaciones. Entonces, habla cómo hay claramente hoy en día una desarticulación de la familia natural, o sea, desde origen se está atacando lo que significa la familia. Hay una situación de una religión sentimentaloide, perdón. Aquí maneja un término muy interesante, que es el del deísmo moralista terapéutico, que fue introducido por Christian Smith en el 2005. Él es un sociólogo, y él lo que menciona, que creo que vamos a identificar muchos, que esta situación está afectando no solo a la religión cristiana, sino en general a todas las religiones, en las que sabemos que existe un Dios, ¿no? Que sí está pues presente en nuestras vidas, pero que lo podemos como que poner a modo, ¿no? A veces sí lo incluimos, a veces no lo incluimos, sino que parece, de hecho lo menciona así Smith, como un Dios relojero, que forma parte, nos crea, pero como que está ahí para nada más generar un poco de orden, pero cuando no lo necesitamos, lo retiramos un poco de nuestra vida.
y ¿cómo se llama? Y cuando lo requerimos, por eso dice lo de terapéutico, como para recibir un poco de consuelo, demás, lo volvemos a incluir. Y lo que se maneja mucho en digamos, en esta corriente es la cuestión moralista, que es suficiente con ser buenas personas. O sea, empieza a retirar un poco ese compromiso con nuestra fe, esa capacidad no solo de ser buenos, sino de tirar a la santidad, a esta vocación universal, ¿no? A buscar la perfección, sino basta con no hacer daño a los demás, con comportarse respetuoso, educado, y esto pues abre obviamente las puertas a una indiferencia y a una apatía total, ¿no? Entonces esto lo plantea que está permeando mucho, sobre todo en la juventud. Luego hay, por lo tanto, pues un abandono de estándares morales objetivos, o sea, vemos como el relativismo que impera de que cada quien tiene su verdad, nos va haciendo abandonar la cuestión de los valores universales. También nos comenta que hay una negación de cualquier discurso exigente y del compromiso. O sea, ahorita como que navegamos mucho con cuidar el yo psicológico, pero como que el yo espiritual lo vamos abandonando un poquito, y con que yo esté bien y atendamos las emociones, y entonces no somos capaces a lo mejor de exigirnos un poco más. Y obviamente pues se niega cualquier compromiso. Vemos la facilidad con la que se rompen las relaciones personales, ¿no? Ya los compromisos, los matrimonios y demás. Y esto, ahorita lo menciono, justo ahorita que empezaba con que me da mucho gusto que estemos en este tiempo pascual, que nos hace recordar el tiempo litúrgico previo, que es la Cuaresma, nos hace recordar que no existe un cristianismo sin cruz, ¿no? Entonces, esto a veces se contrapone con lo que ahora vivimos de una sociedad en la que ya no se puede exigir mucho. Y obviamente hay una ruptura del pasado. O sea, lo vemos no nada más en la cuestión de la identidad religiosa en general. En los países se está olvidando recordar lo que nos da identidad. Lo vemos, por ejemplo, aquí de que se van quitando clases en las que se aprende sobre un poco más nuestra historia, se quitan las clases de ética, se pierde la cuestión de los honores a la bandera, demás. O sea, vamos perdiendo y rompiendo con el pasado. Y esto pues nos hace obviamente más manipulables. Ahora, viendo esta situación, lo que plantea en esta propuesta, que la verdad muy interesante, es la necesidad de enfrentar el carácter tóxico del secularismo moderno. O sea, hay realmente como, ya no nada más como división iglesia-estado y un poquito haciendo esta diferencia, sino realmente parece que se contrapone, y lo vamos a ir viendo como cuando él hace un recorrido de todas las crisis que se han visto en la historia de la humanidad. Lo que se ha logrado con el secularismo moderno, pues es mucho más grande que lo que a lo mejor se pudo haber logrado a lo largo de la historia, con guerras, con ataques, ¿no? Y realmente se ha ido fracturando muchísimo el hombre en la vivencia de su fe. Entonces, hoy en día, en general, obviamente no es que yo incluya aquí a todos los cristianos, pues hay en la actualidad todavía encontramos gente santa, verdaderamente comprometida con su fe, pero podemos decir que en general hay una crisis, hay un cristianismo sin fuerza, que lo que requiere, si nosotros queremos ir rompiendo esta situación, requerimos el arrepentimiento, pureza de corazón y lograr regresar a ser capaces de sacrificarnos por amor, ¿no? Como claramente lo hizo Cristo, ¿no? Y que ahora tuvimos mucha oportunidad de recordarlo en toda lo que recordamos ahora en Semana Santa, en acompañarlo en esta tomar su cruz, ¿no? Entonces, vemos que lo que nos invita también en esta propuesta es regresar a la raíz, o sea, vivir conforme a las escrituras y a la tradición. Todos sabemos, incluso en las familias, que cuando no se platican, no se generan historias de lo que conforma nuestra familia, o sea, no se habla de los abuelos, de los tíos, en general de lo que ha sido la historia de papá, mamá y demás, pues se puede ir perdiendo
esa identidad personal. Entonces nosotros como cristianos, cuando vamos olvidando todo lo que hay escrito, obviamente en las Sagradas Escrituras, en todos los documentos que se generan, en todo lo que se conserva en la tradición, pues obviamente nos vamos sintiendo cada vez más alejados de lo que es nuestra iglesia y vamos perdiendo nuestra identidad como cristianos. Por lo tanto, la urgencia de volver a ser iglesia, de volver a pertenecer en comunidades y de acercarnos a nuestras propias parroquias. También sale, pues, obviamente, esta necesidad de los pequeños círculos aferrados a la verdad, ¿no? Y es donde él, ahorita lo vamos a ir comprendiendo, se inspira en la regla de San Benito, ¿no? Vamos a ver que por mucho tiempo en los monasterios benedictinos es donde se conserva toda la tradición y la cultura de Occidente y toda la tradición de la iglesia, y entonces puede ir pasando de generación en generación, que es ahorita un poco la crisis que tenemos, que se nos va olvidando, y entonces es necesario regresar a estas raíces. Ay, perdón, me fui para atrás. Entonces, ¿por qué tenemos la sociedad que ahora tenemos? Aquí nos plantea varias crisis que se han dado en la historia, que bueno, con ellos prácticamente todos estamos muy familiarizados, pero pues vale la pena recordar. Está en el siglo XV el Renacimiento, que deja atrás como una sociedad teocéntrica en la que Dios está al centro de la historia, de la cultura, y entonces empieza a dar lugar a poner al hombre como medida de todas las cosas. O sea, perdemos nuestro referente, ¿no? Ante Dios, a un ser supremo, ¿no? Del cual nosotros venimos, sino que nos empezamos nada más a medir en la cuestión humana. Viene también en el siglo XVI, la Reforma, en donde se da el primer cisma, la separación de la iglesia con Lutero, y obviamente esto también va dañando, porque ya no existe esta unidad que por siglos había distinguido a la iglesia, y entonces se empieza también a fracturar, se empieza a provocar división y a separar a los cristianos. Todo esto va sumando y nos enfrentamos a una revolución científica en la que ya se va perdiendo, aparte de tener esta unidad, se empieza a desacreditar la religión y a querer como poner a la cuestión de la razón, como enfrentarla y pelearla con la fe, cuando sabemos que ambas pues van dirigidas a buscar la verdad, pero aquí hay como un enfrentamiento, se desacredita todo lo que viene de una fuente religiosa. Y obviamente esto da un lugar en el siglo XVIII a la Ilustración, en donde ya el marco filosófico, incluso la solución de las preguntas fundamentales del ser humano, de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo y el sentido de la vida, pues se les pierde cualquier referente religioso, ¿no? Y luego en el siglo XIX nos encontramos pues con la Revolución Industrial, en la que ya no solo se mide todo en cuestión del ser humano, sino el ser humano como, hagan de cuenta, como si fuera nada más una máquina, como en términos económicos de lo que produce, ¿no? Y entonces cada vez se va como minimizando y fragmentando más a la persona. Y en el siglo XX también están las guerras mundiales, que obviamente generan una situación de miedo, de violencia, de tristeza profunda, de enfrentamiento entre los seres humanos, y que va también mermando muchísimo la relación con Dios y el sentido de vida, la pérdida de la fe. Y por otro lado también inicia toda la cuestión de la revolución sexual, que le da un giro completo a cómo vivimos esta parte como personas, y que nos va centrando en el hedonismo, en el individualismo, y todo esto va complicando pues nuestra relación con Dios. Entonces aquí es muy interesante cómo,
el Papa Benedicto XVI, consciente de que es importantísimo revitalizar, digamos, la iglesia, habla de las minorías creativas, en las que explica que son estas pequeñas comunidades en las que se deben de generar espacios donde se pueda vivir en plenitud, no solo la fe, que es muy importante, sino también recobrar la humanidad, todo lo que se había ido perdiendo, que si nos damos cuenta en el planteamiento de las diferentes revoluciones a lo largo de la historia, se empieza a atacar desde afuera al hombre hasta llegar a atacar su propia identidad. Entonces, todo obviamente se fragmenta. Y entonces aquí es recobrar la fe, la espiritualidad y también, pues ahora sí que reconocernos como seres dignos, hijos de Dios. Entonces, estos espacios que además, que aquí es muy importante mencionarlo, que entren en contacto con los ámbitos de la vida, o sea, son generadores de bien común, o sea, son como la levadura, ¿no? Que es la levadura es un símbolo que se utiliza en repetidas ocasiones en la Biblia porque precisamente nos hablan de generar para el exterior, o sea, no quedarnos con lo que en estas minorías creativas se pudiera vivir. Precisamente el Papa Benedicto XVI urge a que haya esa iniciativa, esa creatividad para llevar el mensaje de Cristo, pero de una manera que realmente reavive la fe, sin acomodarla, ¿no? O sea, es decir, no es de hacer un Dios a modo, sino de vivirla de tal manera profundamente, conociéndola, porque nadie puede amar lo que no conoce, y de esta manera poderla extender, ¿no? Entonces, Benedicto XVI parte del presupuesto de que la fe cristiana está llamada a generar cultura a su alrededor. O sea, una cultura en la que obviamente haya una libertad religiosa y los cristianos puedan vivir su fe. Ya veremos que si el tejido cultural no se teje desde la sociedad, es muy difícil poder cambiar las estructuras, que es lo que vamos también es un punto que también es polémico en este libro, porque habla Rod Dreher de unas polis paralela que parece que quiere apartar a ciertas sociedades y dejar de lado la acción política. Y lo menciono porque ha sido una cuestión que ha incomodado un poquito este libro, pero que Rod Dreher lo ha explicado en algunos foros y que lo iremos retomando por aquí. Ahora, ¿por qué minorías? A veces cuando uno piensa en esta palabra, pues podría pensar, que es otra de las cuestiones que también hay críticos de estas minorías, que podría parecer como que queremos reducir o queremos hacer selectiva, ¿no? La cuestión de la iglesia al usar la palabra minoría, pero no porque se refiera a que solo es para unos cuantos, sino porque a pesar de que la buena nueva es para todo, siempre se ha visto que los grupos que provocan los grandes cambios pues son pequeños. Así empezó la iglesia. Empezó con un grupo de 12 personas, bueno, obviamente instituida por Cristo e iluminada por el Espíritu Santo, pero es un pequeño grupo, es una minoría la que va generando ese tejido cultural. Y si lo vemos, bueno, si nos vamos así al inicio, la primera minoría creativa en donde se vive, ahora sí que en el amor de Cristo, es la Sagrada Familia, ¿no? Que es ahí en donde se va empapando de todo el mensaje de Cristo. Luego, el objetivo fundamental de estas minorías es generar la posibilidad de vivir la fe cristiana y sus valores específicos en un mundo que es cada vez más difícil vivirlo. Digo, todos lo hemos experimentado. Tantas y tantas cosas que encontramos en contra y que nos hacen difícil incluso explicar a nuestros propios hijos cómo vivir la fe, ¿no? A nuestros propios jóvenes, a nuestros alumnos, porque es un ataque tras otro, y entonces por eso es necesario el tener estos lugares en el que haya una formación profunda y sobre todo en el que se viva el amor de Cristo.
Entonces, se busca lograr influencia en la sociedad por medio de acciones y actitudes concretas. Entonces, aquí es donde participando no solo desde el poder, sino de manera paralela. Aquí es lo que puede causar un poquito de confusión, porque entendemos que los católicos estamos llamados a participar en política. De hecho, el Papa Francisco lo dice que es la mayor forma de caridad, ¿no? Participar en política, en la búsqueda del bien común, generar estas condiciones para que las personas se puedan desarrollar y alcanzar su plenitud. Sin embargo, lo que aquí plantea Rodereger no nada más es desde el poder, sino habla de generar desde el poder de los que no tienen poder, ¿no? Y eso es lo que él llama estas sociedades paralelas, digamos, o polis paralelas, de las que hablaremos más adelante y platicaremos casos de éxito. Porque de hecho, algo que es muy interesante en el libro es que hay, se muestran ejemplos concretos de cómo han sido exitosas ciertas minorías creativas, que justo es lo que yo creo que hoy no nos va a dar tiempo de abordar, sino lo tomaremos en la próxima sesión, pero que es de verdad alentador, ¿no? Porque vemos cómo sí se puede trabajar este tipo de minorías y llevar la fe en los diferentes ámbitos, en el político, en el social, en el económico, en el familiar, en el educativo, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante entender que una minoría creativa de las que habla Benedicto XVI parte de una experiencia sacramental. Recordemos que los sacramentos es la vía en la que escogió nuestro Señor Jesucristo, por la cual podemos participar de la gracia, ¿no? O sea, todos los sacramentos es precisamente los que nos abren la posibilidad a estar a participar de esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos vivir una fe cristiana ni una minoría generadora de fe cristiana si no tenemos la participación de los sacramentos. Y bueno, como ya lo mencioné, la fe cristiana está llamada a generar cultura a su alrededor. Y aquí me gusta también esta frase, tomado este versículo de Juan, del Evangelio de Juan, dice, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, aquí para entender, o sea, es como es la fuerza de las pequeñas comunidades que, de los hechos de los apóstoles que vemos, que empezaban precisamente a generar estas minorías creativas, es algo similar a lo que ahora nos invitaba el Papa Benedicto XVI y que está vigente esta propuesta. En algunas reflexiones que comparte Benedicto XVI cuando aún es cardenal, Ratzinger, en 1969, él justamente comparte cómo la Iglesia va a ir enfrentando con situaciones complicadas en las que va a ir encontrando de nuevo lo que es esencial para ella, ¿no? Y lo que es el centro, que es la fe en un Dios trinitario, ¿no? Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Vivificador, ¿no? Y que va a durar hasta el fin. Es decir, la Iglesia no va a morir nunca, es una promesa, ¿no? No va a prevalecer las puertas del infierno frente a ella, pero necesitamos los cristianos, obviamente, sumarnos a esta esencia. Acuérdense que un Cristo que nos creó, un Dios que nos creó, sin nosotros, no nos va a poder salvar sin nosotros. Necesitamos también nosotros regresar a esta esencia. Y aquí lo dice muy claro Ratzinger, esta iglesia reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros para permanecer, para influir y para generar esta posibilidad de vivir la fe cristiana. Entonces, reconocerá de nuevo en la fe y en la oración el verdadero centro, experimentando los sacramentos como celebración. Como les decía, es lo que va a unir en sí a estas comunidades, la vivencia de los sacramentos en comunidad. Ya veremos más adelante cómo la liturgia forma una parte esencial de esta opción benedictina. Ya no será la fuerza dominante, ya vemos que en muchos casos, incluso a la iglesia, se le ha ido pues cada vez separando más, se le ha ido limitando más en muchos países y demás. Sin embargo, florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos
como la patria que da vida y esperanza, ¿no? Y más allá de cualquier situación que podamos vivir. Entonces, ya retomando aquí como esta propuesta y aportación que hace Benedicto XVI y la cual inspira en mucho a Dreher, él propone la opción benedictina, inspirado obviamente en San Benito de Nursia, que pues, conocemos a este santo enorme que incluso es muy venerado y reconocido tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa. De hecho, es patrón de Europa. Y sabemos que él, precisamente cuando viene en decadencia el Imperio Romano y todo, él se retira no porque quiera tampoco huir del mundo, sino que va en esa permanente necesidad de búsqueda de la verdad, de búsqueda de Cristo. Y entonces, al crear es el iniciador de la vida monástica, empieza con estos monasterios en los cuales, pues, obviamente también se enfrenta con sus problemas, incluso con sus mismos seguidores. Al principio, cuando él empieza a ser muy estricto porque regresa precisamente a una vida ascética, que es lo que vamos a comentar, una vida de renuncia, una vida de cargar la cruz, incluso pues llega a ser, intentan en alguna ocasión envenenarlo, ¿no? De lo exigente que es. Pero realmente va transformándose. Él ya cuando funda el primer monasterio va generando en esa búsqueda de la verdad, va generando también, digamos que florezcan las comunidades que están alrededor, porque se dedica tiempo precisamente a la cultura, a cultivar en el estudio, al trabajo, todo esto inspirado desde la oración. Entonces, la regla de San Benito está compuesta por 73 capítulos, pero bueno, obviamente lo que es importante y lo que retoma Rodríguez de esta regla benedictina es, en pocas palabras, ser cristiano en comunidad. A ver, rompe con toda posibilidad de pensar que el cristianismo se puede vivir de manera individual. O sea, somos seres creados para el encuentro con el otro, somos seres relacionales. Entonces, evidentemente, la forma en la que estamos llamados a vivir esta santidad y esta búsqueda de Cristo, pues es en las comunidades. Entonces, se requiere encontrar la gracia de Dios, obviamente en la conversión del corazón, en la oración, en la tradición y en el trabajo. Entonces, aquí se mencionan algunas como características que están presentes durante, pues en toda la regla benedictina, y que vale la pena mencionar de manera breve para entender que esto es lo que podemos imitar de lo que se vive en la opción benedictina, ¿no? Y que lo podemos convertir incluso en una realidad para nuestras propias familias y nuestras comunidades. Entonces, la primera que manifiestan aquí es el orden. Son aquí 10 que vamos a mencionar. El orden que parte, lo más importante, es de poner a Dios como el centro de nuestra vida. Al poner a Dios como el centro de nuestra comunidad, de nuestra vida, todo lo demás, así como rompecabezas, va encontrando su orden, ¿no? Porque partimos ya del principio. Entonces, a eso se refiere. Habla, obviamente, de aquí se desprende lo segundo, de que todo lo podemos hacer y poner en presencia de Dios. En los monasterios benedictinos se va dividiendo todo todo lo que se vive en el día en horas estructuradas de trabajo, de estudio, de oración, y entonces, pero todo lo que se hace se pone en presencia de Dios. Es una manera de dar sentido a todo, al trabajo, a la oración, a la actividad, a todo se le da sentido. Aquí me gusta mucho recordar una frase que usan los lasallistas, ¿no? Que precisamente dicen: recordemos que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle. O sea, si nosotros sabemos esto y somos conscientes de esto, pues es mucho más fácil entregar nuestra vida a Dios. Luego, obviamente, habla de la oración. Es importantísimo entender que el cristianismo no es una corriente filosófica, ni es algo que seguimos. O sea, el cristianismo, al fin y al cabo, es una persona, es Cristo. O sea, nosotros tenemos que generar una relación personal.
Y entonces no hay manera de generarla si no hay oración. No podemos, esto, ya ven que al principio les platicaba del deísmo moralista terapéutico, no podemos nada más pensar en ser buenas personas. Digo, hay gente que hace actividades ilícitas que podríamos decir, no, son bien buena gente, ¿no? Son bien buena gente, son tranquilos y todo, pero no, o sea, nosotros estamos llamados a una relación con Dios y con Cristo, y nos dice, sean perfectos como nuestro Padre es perfecto. Luego, obviamente, el trabajo. O sea, aquí precisamente también en los monasterios se genera esa posibilidad de subsistir, ¿no? De también tener lo necesario para vivir. Y también es una forma de dar gloria a Dios, el trabajo, ¿no? El ascetismo, que esto es fundamental y que les digo que a veces lo tenemos ya bien guardadito los cristianos, como que nos gusta la parte, como la cara amable, podríamos decir, ¿no? Del cristianismo, y a veces le huimos un poquito a lo que implica cargar la cruz, a lo que implica renunciar. Incluso ahora, por ejemplo, que estuvimos viviendo la cuaresma, ¿no? Como que nos queremos quedar con algunas cosas y ya somos medio que vamos perdonando, que si el ayuno, que si la abstinencia, y todo esto tiene una cuestión de fondo, que es ir renunciando a ciertos placeres lícitos, pero para ponernos en disposición para recibir las gracias espirituales. Luego, obviamente, también habla de esta estabilidad que precisamente aquí comenta Dreher en su libro, que en los monasterios benedictinos, cuando entra uno de los monjes a participar en una comunidad, queda ahí para siempre, en las mismas comunidades, está dando estabilidad. Y eso es lo que genera identidad. Entonces nosotros también debemos de buscar esta identidad como cristianos. Habla también de la hospitalidad, que es, aquí me encanta porque es una cuestión en la que podemos hacer vida a las obras de misericordia de manera muy clara. Ahí también platica la anécdota, porque pasó mucho tiempo Rodríguez en los monasterios, que cuando llega algún peregrino, un forastero, se le atiende, pueden dejar de hacer otras cosas por atenderlo, porque es como si atendieran al mismo Cristo. Entonces nosotros recordar que cuando hacemos alguna obra de misericordia, al que estamos atendiendo es al mismo Cristo. Que bien lo dice él, lo que hagan con alguno de ellos, lo hicieron conmigo. Y también habla de un equilibrio, ¿no? Que es, al fin y al cabo, dejar, o sea, actuar dejando correr el amor de Dios. Esto es lo que nos va a dar equilibrio en la vida, ¿no? El actuar según el amor de Dios. Y la única tristeza que debemos evitar, porque pues todo el mundo sabemos que pasamos por momentos duros, por momentos complicados, y que, bueno, pues también es importante no rehuirles, ¿no? También a veces hay que vivirlos, pero la única tristeza que realmente nos debe de preocupar es la de no ser santos, ¿no? La de alejarnos del amor de Cristo. Entonces, aquí avanzando un poco, vamos a decir que Benedicto XVI habla que en estas minorías creativas el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Y o sea, imagínense lo que ama, cómo nos ama Dios, y nosotros nos tenemos que ir acercando a ese amor, que debe de impactar, como bien lo plantean en los ejemplos de aquí del libro, en la familia, en la afectividad y la vivencia en la sexualidad, en la educación fundamental, en la vida en comunidad, incluyendo a las personas que no comparten nuestra fe, que aquí es donde entra mucho el papel de la misericordia, y donde en ocasiones también a estas minorías creativas, o sea, como que se les ha querido criticar en el sentido de que parece que al que no piensa como yo lo dejo fuera. Y no se refiere a eso, sino que el hecho de que alguien piense distinto no hace que yo cambie mi fe. O sea, yo me vuelvo misericordioso, pero no para incluir al hermano, necesito hacerme a su forma de pensar, sino que, pues digo, vemos innumerables ejemplos en la Biblia en donde Cristo acoge al pecador, a diferentes pecadores, y los invita a la conversión. Dice, estás perdonado, no vuelvas a pecar, los invita a la conversión. Y sobre todo, bueno, pues con el testimonio, ¿no? Entonces aquí sí es bien importante entender que no es ay, no me quiero contaminar, aquí me excluyo del mundo porque tú no tienes la verdad. No se trata de eso. Eso podría correr un riesgo. De hecho,
sí hay unas experiencias pues, que sí podrían ser lamentables, de gente que se ha aislado completamente, como intentando proteger demasiado a sus familias, a sus comunidades, y quedan totalmente aisladas, y no se trata de eso. Es bien importante que quede claro, no se trata de aislarnos. Y también lo que va relacionado a la naturaleza, al manejo de la tecnología, todo esta es la vara con la que debemos de medir. Hay un ejemplo que me gusta contar, que es de una, digo, como que lo uso demasiado a veces en algunas conferencias, pero es que me parece que es muy didáctico y queda muy claro. ¿No? De una persona que se dedicaba a la limpieza y que hacía la limpieza de cualquier lugar y como que le quedaba mejor que a otras personas y la gente le llamaba la atención porque se veía todo más limpio, más brillante, como mejor. Entonces ella lo que dice que hace cuando le preguntan qué truco o qué hace, por qué todo se ve mejor, lo que comenta es que por lo primero que ella empieza para limpiar cualquier cosa es por limpiar los focos, las lámparas, los cristales, o sea, todo lo que deja pasar la luz. Entonces, evidentemente, habrá momentos en que otras personas, pues sí pasaban el trapo, lo que sea, pero no se llegaba a ver completamente porque la sociedad estaba en las lámparas, en los focos. Entonces aquí, como que a mí me gusta usarla porque es importante entender que cualquier minoría creativa que nosotros queramos echar a andar, funcionar y demás, si pierde la luz de Cristo, no va por ahí. No va por ahí. O sea, no podemos pensar en algo que no transmita y que al fin y al cabo todo lo que genere de iniciativas y demás sea que Cristo brille, que Cristo sea el que ilumine, ¿no? Y no nosotros. Entonces, una de las propuestas concretas es la importancia, como lo vimos, de volver a ser iglesia. ¿Qué? Porque ahora no, pues ya la iglesia no lo es. No, pero sí podemos acercarnos más y volver a generar estas comunidades en las que realmente formamos parte de. ¿Cuántas veces, digo, yo no sé aquí quién nos escucha, que ni siquiera como que conoce a la comunidad de su parroquia y entonces vamos ahí como turistas espirituales buscando por dónde incluirnos? Que bueno, también es cierto que a veces pues nos identificamos a lo mejor más con las actividades o lo que sea de otros lugares, pero es importante saber y conocer las necesidades de nuestras comunidades parroquiales. O sea, es bien importante de alguna manera involucrarse y participar, porque es lo que le va a dar vida y lo que va a repercutir en todo lo que tú vives en tu comunidad cercana. Ahora, también hay que entender que funciona un poco diferente en Estados Unidos esto de las comunidades y las escuelas parroquiales y demás, ¿no? Es diferente en México, pero aquí de todas formas es importante ir generando una cultura de libertad religiosa y de congruencia de fe en nuestras propias pues colonias y fraccionamientos y demás. Entonces aquí retomo de lo que empecé un poquito a hablar, que son 3 puntos clave lo que se menciona en esta opción benedictina. Una es redescubrir el pasado. Ya vimos que lo que se logró rescatar de la cultura occidental, de la cultura cristiana y todo, en los monasterios, es lo que le permitió a la iglesia ir heredando toda esa sabiduría y generar entonces un amor a todo esto, ¿no? Entonces es bien importante esto, redescubrir, conectarnos, saborear las vidas de los santos, nuestros primeros, ahora sí que los primeros cristianos, cómo fue siendo esta historia, involucrar a todos los que nos rodean en este tema para ir amando a nuestra iglesia, ¿no? Que al fin y al cabo es una institución divina. Aquí también es muy importante saber que tanto la búsqueda como el descubrimiento y la difusión de la verdad pues va a ser a partir del conocimiento de lo que tenemos. Luego, el otro punto es recuperar la adoración litúrgica. Esta cuestión litúrgica es importantísima, o sea, hay que entender que la liturgia no nada más es así como una serie de manifestaciones en la iglesia, es realmente la expresión de la esencia de la iglesia. O sea, la liturgia tiene que ver con también esta conexión que hay en nuestra vida espiritual y nuestro cuerpo, todo este conjunto de símbolos que nos permiten adorar a nuestro Dios con todo nuestro ser,
¿no? Todo lo que implica esta ¿cómo se llama? Esta liturgia, ¿no? Es la conexión, como les digo, entre cuerpo y espíritu, y aquí estaba buscando una frase que de hecho dice Juan Pablo II, que hace falta fomentar, tanto en la celebración de la misa como fuera de ella, la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de testimoniarla con la voz, con los gestos, con los movimientos. O sea, la liturgia es todo esto, no es nada más un aspecto más, ¿no? Es todo lo que nos va permitiendo vivir en comunidad los sacramentos. Y nos aleja de una vivencia individualista, como les había comentado, de la fe. También en esta situación, cuando habla de la liturgia, hubo también algunas, críticas, digamos, por parte también de algunos sectores de la iglesia, en los que han querido ser como muy novedosos, digamos, en la cuestión de la vivencia de la liturgia, y se han salido un poco de algunas cuestiones centrales, ¿no? Entonces, claro que como que no fue muy bien recibido esto de respetar algunas cosas litúrgicas, porque en ocasiones se confunde el querer hacer atractiva la iglesia, ¿cómo se llama? Como para acercarla a los jóvenes y llegar como nada más a la cuestión emocional y no llegar a la cuestión espiritual. Entonces, aquí hay una línea muy delgada entre acercarse a los demás, a los jóvenes, a los que apenas están creciendo en la fe, y otra es de querer hacer iglesias a modo, ¿no? Luego, fortalecer la disciplina moral, que ya lo comentamos un poco al hablar del ascetismo en la regla benedictina, que es el abandono temporal o permanente de algunos placeres que son lícitos, pero que nosotros hacemos en un ánimo de un crecimiento y fortalecimiento espiritual. Y esto buscando la santidad e ir atacando la cuestión hedonista, individualista, que nos aleja de la fe. Entonces, en pocas palabras, a lo que queremos llegar con esta cuestión de conocer las minorías creativas y demás es reaprender el arte de ser comunidad para vivir esta fe y despojarnos de nuestra pasividad, que la verdad luego dicen que mucho se avanza en el mal no por la acción de los malos, sino por la inacción de los buenos, ¿no? Entonces hay que ver qué tan indiferentes somos a veces ante lo que vivimos. Aquí me va a dar tiempo, yo creo, de entrar a una de las cuestiones. Aquí probablemente nos dé tiempo de ver uno de los casos de éxito, que es muy interesante, de estas minorías creativas, y ya los otros los retomaremos. A ver, perdón, nada más, Jorge, ¿va a haber algún espacio de preguntas? ¿Cómo se llama? ¿Me da tiempo de terminar este tema y luego preguntas o...? Sí, digo, yo creo que estamos a tiempo, llevamos de programa 47 minutos. Perfecto. Sí. Ok, entonces para más o menos con esto cerrar, y si hay alguna pregunta, alguna participación, comentario, siempre es súper enriquecedor, ¿no? Porque obviamente pues nunca se puede abordar todo a través de una sola persona, ¿no? Aquí algo que es interesantísimo, esta política apolítica o polis paralela de la que habla Roderer, aspira a prácticas que nos eviten como actuar de manera aislada. A ver, vamos a ubicar que cuando escribe este libro, bueno, él, aunque lo publica en 2018, cuando va escribiendo y va generando toda esta propuesta, estamos hablando que en Estados Unidos estaba en la cuestión de las elecciones en las que iba Trump, ¿no? Y que muchos conservadores asumían que cualquier problema que había con respecto a libertad religiosa, a la promoción de la vida, al respeto de la vida humana y la prohibición del aborto y todos estos temas que pues no son muy importantes a todos los cristianos, como que mucha gente se confiaba que al ya ganar los conservadores, ¿no? Pues iban a poder solucionar. Y entonces como que dejaban el tema de que nada más desde el poder, ¿no? Desde el gobierno, se iba a generar todas las soluciones. Entonces, como les comento, no es que en las minorías creativas se nos pida
alejarnos de la acción política como tal, ¿no? Así partidista, y de involucrarnos en las cuestiones de poder, sino que él lo que plantea y lo que ha, te digo, explicando un poco en los foros, y que además, digo, nosotros también podemos ir pues asumiendo, porque todos de alguna manera estamos llamados a participar y a generar bien común, pero algunos desde diferentes trincheras. Entonces aquí lo que ubica es que la política por sí sola no arregla la cultura. O sea, se pueden empezar a hacer algunos cambios, ¿no? Se pueden promover, sí vemos que hay algunos avances en la promoción de algunas leyes que van más acordes y unas medidas en los diferentes gobiernos y tal, que van más acordes al respeto a la familia natural, a la vida y lo que queramos, pero no es suficiente. O sea, porque no podemos, no se puede imponer a mucha gente las cosas, sino que hay que generar la cultura desde abajo. Entonces, por eso habla de que se necesita construir subculturas prósperas. Y todo esto se va fortaleciendo, ¿no? Pues en estas pequeñas comunidades en las que la gente por convicción empieza a vivir de esta manera. Y entonces, obviamente, pues se van creando instituciones comunitarias que van generando esta identidad cristiana. Que, ojo, repito, no es que dejemos fuera a los que no comparten la fe, sino tratar de alguna manera, de hecho, en otro de los casos de éxito que vamos a ver, justo de cómo se puede trabajar de manera muy ecuménica, buscando la cuestión también de lo que nos une en cuestión humana, en cuestión de dignidad, de derechos humanos, ¿no? Y se van generando comunidades respetuosas, generadoras de confianza, de participación. Y aquí que algo fundamental es generar semillas de esperanza contra el miedo. Muchas de las ideologías comunistas y cualquier de las que han dominado y oprimido a los pueblos, lo que hacen es manejarse desde la generación del miedo. Entonces, como que la gente se paraliza, no se atreve a salir de ella misma, y entonces obviamente se avanza a pasos agigantados. Y aquí lo que nos demuestran con estas minorías pues es cómo salir del miedo. En concreto, obviamente voy a tomar un ejemplo que es muy interesante de lo que pasó en la ¿cómo se llama? República Checa, que ahí es donde claramente se ve como esta acción. No es la única, por ahí también nuestros claros ejemplos en México cuando fue, por ejemplo, la Guerra Cristera, ¿no? Aquí los disidentes checos, Havel y Benda era un católico comprometido. Lo que hicieron ya en esta opresión del comunismo y demás, que estaba realmente rompiendo con todas las raíces culturales y las raíces de fe que se tenían, empiezan a trabajar para influir en una sociedad que, les digo, estaba totalmente sometida, perseguida, muerta de miedo. Entonces ellos empiezan a generar estas pequeñas comunidades en las que procuran respetar y promover la libertad religiosa, y lo van haciendo, o sea, saliendo a la mentira. Lo vemos también aquí como muchas cosas se empiezan a complicar porque el que está en el poder es el que tiene la palabra, ¿no? Entonces empiezan a mentir y lo que hacen con estas comunidades es mantener la defensa de la verdad. E incluso están dispuestos a dar la vida, ¿no? En un testimonio de la verdad, o sea, se arriesgan muchísimo. De hecho, parte de lo que ser iglesia también nos invita es incluso recordar que la fe en muchos casos ha sido defendida incluso con la sangre, ¿no? Con nuestros mártires. Entonces también nos invita lo que hacían era buscar conservar la humanidad. Acuérdense, todo lo que platicamos de las crisis que ha habido en la historia, lo que han hecho es irle quitando al ser humano lo que le genera identidad, lo que le genera el darse cuenta de lo que vale. Entonces aquí, con el regreso a ir generando dignidad, nos va haciendo no actuar como seres sin corazón, ¿no? O en ocasiones, de verdad, como animales, ¿no? Es conservar la humanidad y claro, aunque sean vistos como una amenaza, intentando vivir la verdad en comunidad, y ellos pues se niegan de cualquier manera a colaborar con el sistema inhumano y anticristiano que se quiere imponer. Entonces, no se trata de construir guetos, sino de irnos rompiendo, ¿no?
con todo lo que se quiere imponer y generando, como quien dice, esta ciudad paralela que parece que no, o sea, que como que quiere ser aparte, pero no, quiere ir construyendo a la par este tejido. De hecho, lo mencionan que si se trabaja desde la visión política, o sea, desde el poder, y a la vez se trabaja desde la cuestión cultural, entonces hay infinidad de maneras de actuar, infinidad de acciones que se pueden hacer para poder vivir con libertad religiosa nuestra fe cristiana. Y bueno, aquí vemos que esto que pasa durante el régimen en los años 70, 80, bueno, pues van un poquito, incluso el desenlace es que se va fundando incluso el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza desde alguna minoría y empieza a cobrar fuerza? Y es un caso de éxito, ¿no? Que es muy interesante compartir. Y como les comentaba, pues es el que vamos a ver, pero les digo que aquí en México también, en la época cristera, tuvimos lo nuestro, ¿no? Uno de los ejemplos es Anacleto González Flores, que él fue un pedagogo, orador, catequista, como aquí lo menciona, o sea, quiere decir, él estaba muy preparado, y pero no se queda también ante una situación en la que también se perseguía aquí concretamente a la Iglesia en México, no se queda como pasivo a ver qué pasa, a ver quién nos salva, a ver si en algún momento desde el poder se puede hacer algo, sino al contrario, empieza a escribir libros llenos del espíritu cristiano, empieza a compartir y a tratar de mantener viva todo lo que compone la fe, ¿no? Y entonces hace grupos que generan la resistencia pacífica y el cumbre es el de la Unión Popular. Y con su palabra, con su vida, él sí da la vida, es un mártir de la guerra cristiana. ¿Cómo se llama? Se dedica a ir construyendo esta cuestión cultural que pues hoy en día nosotros todavía podemos vivir con cierta libertad religiosa, ¿no? Que no hay que dormirnos, hay que procurar seguirla defendiendo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí yo sí la quise dejar para respetar el tiempo y de verdad invitarlos, bueno, obviamente que participen si tienen alguna duda, comentario, lo que gusten, y a que se vuelvan a unir en la otra sesión, porque es muy como que esperanzador y muy contagia mucha ilusión el ver cómo ha habido otros casos en diferentes ámbitos y que nos pueden dar idea de cómo nosotros también podemos ir construyendo cultura cristiana, ¿no? Y al fin y al cabo, ir regresando a lo básico de la iglesia, que es Cristo, ¿no? Es la oración y demás. Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron en el día de hoy. Espero pues haber sido clara, haber pues digo, compartido estas reflexiones que nos motiven a trabajar grandemente por nuestra fe. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos y por la invitación. Ahora sí, regreso los micrófonos, Jorge. No, al contrario, muchas gracias a ti. Hasta aquí la cuestión, como siempre la hacemos. Bueno, primero recordar, y como decía Jimena, en un mes aproximadamente, vamos a tener la segunda parte de esta plática para que entren. Pero si les gustó el tema y si quieren comprar el libro, hasta donde yo sé, lo pueden conseguir en la librería parroquial de Clavería. En español lo editó Ediciones Encuentro, y también Encuentro tiene en su página de internet, lo pueden bajar y es mucho más barato, lo bajan en un PDF, o sea, lo compran de manera electrónica. Tiene que seguir las instrucciones porque sí, es un PDF y uno cree que abre con un PDF, pero no es un PDF normal. Tiene que bajar una aplicación especial que permite que se abra, ¿no? Y va contando que se bajen 6 dispositivos, nada más, pero digo, está ahí también la opción de comprarlo de manera electrónica y leerlo en una tablet, ¿no? Es la opción benedictina por Rod Dreher. No sé si, como le hemos hecho siempre, si hay alguna pregunta aquí en la sala de Zoom,
en las reacciones, les pido que pongan su manita, levanten la mano para preguntar. Y aquí también estamos revisando las páginas de Facebook, para que también nos pregunten por ahí y ya hacemos la pregunta, ¿no? ¿Pues alguien tiene alguna pregunta? Claudia Aranda levantó la mano. Vamos a ver. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí, con claridad. Muchísimas gracias. Pues miren, yo más que hacer una pregunta, nada más en este caso agradecer a la maestra Jimena Velasco por compartir estas reflexiones de la opción benedictina, minorías creativas. De veras, fue una gran conferencia que nos deja a esa expectativa del continuará, en el que esperemos que se nos vaya muy rápido el tiempo. Fue una manera muy, muy enriquecedora, reflexiva de escucharla, de la forma de cómo nos pudo transmitir toda la parte del libro de una manera sumamente, de veras, reflectiva, y felicitarte, Jimena, porque con una gran sabiduría de tu parte, tus comentarios, tus reflexiones, en este caso, comparativos, ¿no? De lo que estuvo pasando en este caso, en épocas pasadas con la actualidad, fueron muy, muy inspiradores. Entonces, pues yo me quedo con eso y esperando que se nos pase muy pronto el tiempo y volverte a escuchar en la segunda parte. Muchísimas felicidades y muchas gracias también a Encuentro Ciudadano. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias. Voy a recordar que Claudia también ha estado aquí, ha sido nuestra conferencista, ha tenido esa amabilidad. También es una anfitriona de primera, de lujo, ¿no? Y una persona que vive estas cuestiones, estos valores, ¿no? Se los puedo decir de manera personal, con lo solidaria que es. Pues no sé si tengan alguien alguna pregunta por aquí. O le hacemos como en la escuelita, a ver, preguntamos a alguien, ¿no? Fíjate, Jimena, que yo había tenido yo no había reflexionado hasta este momento. O sea, lees el libro y este cuate le llama Opción Benedictina, dice pues por San Benito, ¿no? De Nurcia. Pero no sé si también mató dos pájaros de un tiro y lo hizo porque es un gran admirador de Benedicto XVI. O sea, yo hasta ahorita porque sí, de veras, ¿no? O sea, él menciona de manera más que a ningún otro papa, menciona a Benedicto XVI, lo cita y lo cita y lo cita y muestra una gran admiración. Y Benedicto XVI es el que empieza o el que bautiza o acuña el término de minorías creativas. Y Rod Dreher a lo mejor dijo, bueno, pues yo no le puedo llamar así porque ya está acuñado, pero sí lo menciona como opción benedictina, ¿no? Y tiene ahí a los dos Benedictos, ¿no? Porque también San Benito es Benedicto. Claro. Pues sí, así es el mismo nombre, ¿no? Pues sí, no, bueno, perdón, nada más, muchas gracias por tu comentario, Claudia, lo agradezco profundamente y bueno, pues esperemos vernos en la siguiente sesión. Y retomando un poco aquí lo que mencionabas, Jorge, pues claro, o sea, ¿cómo se llama? Clarísimo que él ve en la cuestión de lo que va diciendo Benedicto XVI y en esta búsqueda acaba también con San Benito, ¿no? Pero precisamente porque Benedicto XVI a su vez también muchas de las cosas en las que se inspira, pues digo, incluso escoge el nombre, ¿no? Porque sabemos que es pues un santo de admirar, un santo que transmitió muchísimo y del cual pues se inspire también a su vez el sumo pontífice, ¿no? Entonces, pues claro que tiene que ver y lo van a ver, cómo lo dice y lo cita, como bien dices, Jorge, y bueno, cómo todo se va relacionando. Al fin y al cabo, pues bueno, todos vamos a acabar en lo mismo que es el regreso a lo esencial. Así es. Bueno, Sara Funes aquí en Facebook, sí, en Facebook, dice, muchas gracias, muy interesante. La semana, no, el martes de la Semana Santa, tuvimos aquí al padre Pedro Miguel Funes, al hermano de Sara, que nos dio un tema que se llamó la Semana Santa, el sentido social de la Semana Santa.
ya se tocó el tema y Sara nos dijo, le preguntó al padre que qué le parecía la serie de Chosen, que está ahí en Netflix, ¿no? Y también la pueden bajar en una aplicación que ¿cómo se llama? Ángel, ahí en Roku o en su televisión. Entonces, yo la estuve viendo, yo no la había visto, no me había llamado la atención, pero la estuve viendo y ahora que ibas a dar la plática, y la verdad es que es un ejemplo, ahí ves el ejemplo de la minoría creativa. No sé si ya lo has visto, pero ya la viste, pero Jesús empieza, o eso lo dice el Evangelio, ¿no? Pero te lo plantea de tal manera que va seleccionando a sus discípulos y son bien poquitos y va encontrando cada quien su lugar entre los discípulos y de ahí, porque hay gente que critica y dice que esta es una opción claudicante, o sea que los cristianos que optan por esta opción claudican y la realidad es que es todo lo contrario, o sea, es, como dice, regresar al origen y además irradiar luz, ¿no? A través de una vivencia fuerte del compromiso cristiano, ¿no? No sé qué opines. Y no, mira, de hecho, ahorita que mencionas esta serie, que bueno, la verdad es muy, muy buena, pero puedes ver estos 3 puntos de ser iglesia, ¿no? Yo creo que se puede ver cómo Cristo precisamente va generando, pues les va dando la palabra, ¿no? O sea, todo esto que nos habla de regresar a los orígenes, él, cómo le va dando, como bien dice, no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, ¿no? Pero él incluso también asume las tradiciones y todo el conocimiento que ha habido en la cuestión ¿cómo se llama? De los judíos, ¿no? Lo va transformando y cómo le va dando plenitud. Entonces tenemos esa primera parte, como de regresar a los orígenes, de estar en la tradición. Luego, si nos damos cuenta también, empieza con las cuestiones litúrgicas, ¿no? O sea, cómo va acercando a los apóstoles a ciertas cosas en cómo se deben de vivir. Él va instituyendo todos los sacramentos, los invita en el tema o sea, bueno, lo vemos ahí en la última cena, cómo va diciendo, hagan esto en memoria mía, o sea, va recordando y va haciéndolos participar, ¿no? ¿Cómo se llama? Y obviamente, por último, pues sabe y les dice que van a tener que sufrir en su nombre, ¿no? O sea, como aquí se puede ver con claridad, ahora sí que sin haberlo pensado, ¿no? No es que se haya hecho en conjunto, pero se puede ver claramente cómo estos 3 puntos de ser iglesia se reflejan en esta serie, ¿no? Yo sí la recomiendo, que la vean, por supuesto. Ok, luego dice por aquí, bueno, es Lucero, levantaste la mano. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. No puedo prender ahora mi cámara. Espero que no les afecte, pero quería, digo, son muy guapas, se van a perder en mí, pero, pero no es el momento. Pero quería, no, no es cierto. Quería felicitar de verdad. Me puso de buenas esta conferencia, por eso ando aquí diciendo burradas, porque realmente lo que hemos estado platicando con muchos maestros, papás de la escuela, es que siempre es muy difícil, es difícil educar porque antes la sociedad te portaba más y ahora de verdad te sientes como esta minoría, pero no creativa, sino más bien minoría atacada, minoría aplastada, minoría rara, minoría que tal vez está mal y de repente dices, no puedo ser esta minoría creativa que puede ser luz, que puede ser esta luz pues de esperanza en el mundo y realmente me parece muy importante que esta conferencia como que llegara a más personas. Yo la verdad no sabía ni qué era lo de la minoría creativa, es la opción, claro, se conoce uno a los benedictinos, pero como que ya no los hace actuales y ahora más que nunca, cómo es importante como recordar y volver a esos orígenes, porque luego mucha gente se va a otras corrientes filosóficas e incluso religiosas, buscando algo que nuestra propia religión tiene y tuvo de manera tan profunda como este orden del que hablaban, del que hablaba la maestra Jimena, y también esta profundidad del diálogo con Dios, ¿no? Entonces yo pues nada más felicitar, dar las gracias y pues esperar que se reproduzca esta misma conferencia, pues ojalá que en otros lugares
para que haya como más despertar de estas minorías, que debemos ser creativas y luz en el mundo. Muchísimas gracias. Pues aquí hay una representación de una minoría. Entonces lo creativo va a ser de cómo pues, todos los que estamos aquí de alguna manera seamos levadura en los lugares que estamos, y bueno, que sepamos que siempre regresar al que nos da la batería, ¿no? Regresemos siempre a la fuente de los sacramentos, pero de aquí que nos llevemos algo y compartamos. Eso estaría muy, muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucero. Mira, qué bueno que tocas el punto de que la plática se reproduzca. Nosotros, digo, aquí en la sala de Zoom ahorita somos aproximadamente 20 personas, ¿no? La plática queda grabada en las páginas del Encuentro Ciudadano por la Paz, de la UBAC Estado de México y del Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey en Facebook. Yo te invito ahí a que te inscribas, que le pongas, actives notificaciones y te va a estar invitando a las pláticas que tenemos de manera semanal. Y también tenemos una página de YouTube que se llama igual, Encuentro Ciudadano por la Paz, y su simbolito es una palomita. Yo te pediría y le pediría a todos ustedes que se suscriban, que le den like y que compartan. O sea, así son las cosas, ¿no? Es parte de ser comunidad. Hay un libro, digo, no es comercial, ¿no? Pero es un libro que yo, una vez en un viaje de trabajo, lo encontré en una tienda, en un autoservicio. Me gustó la portada, lo compré, lo empecé a leer y me quedé impactado. Llevaba yo otro libro, estaba leyendo otro libro, pero se quedó en la maleta, entonces leí el primer capítulo de ese libro y la introducción. Y ese cuate el autor se llama Ken Follett, le llaman el amo de la acción, ¿no? Porque tiene libros de acción muy, muy trepidantes. Pero este libro habla de la construcción de una catedral gótica. Y su editor no le dijo, mira, te lo voy a editar, pero nadie lo va a leer. Entonces, tú encárgate de la publicación. Y es el libro que más éxito ha tenido porque se ha publicado, se ha promocionado de boca en boca. Eso lo decía la introducción. Yo, por ejemplo, lo regalé a mis hermanos, a conocidos, y de ahí lo regalaron, y lo regalaron, y lo regalaron. Entonces, sin promoción, así fue. Entonces, yo creo que ese tipo de pláticas, cuando alguien las ve y se las comparten, pues invitarlo a compartir. Ahorita ya quedó grabado eso también en la plática, lo vamos a subir y les pedimos que lo compartan, por favor, para que pues llegue el mensaje a más personas, ¿no? Tenemos una plática, por ejemplo, del padre Pedro Miguel Funes, que tiene como 122,000 vistas, y aquí en Zoom éramos 30, ¿no? Entonces, sí, por favor, compartan las páginas, compartan los videos de YouTube para que más gente lo vea, no hace mucha falta. ¿Alguien más? Yo creo que ya Sí, todo el sí. mundo quiere como descansar, pero seguramente en la segunda parte que aquí estaremos todos, cuando vayan saliendo estos ejemplos, la verdad es que va a ser precioso, porque ahí se va a poder generar, y yo creo que hasta ustedes mismos tendrán algunas cuestiones que compartir, porque nos vamos a ir acordando cuando hagamos un recorrido por estos ejemplos que plantea Rodereger y que yo le combino con otros cuantos. Yo creo que va a ser súper enriquecedor, porque seguro que todos conocemos alguno. Sin darnos cuenta, ¿no? De tal cual, de ponerle el nombre ahora de minoría creativa, antes a lo mejor no lo tenía, pero sí nos damos cuenta cómo ha habido cosas que han hecho que la fe viva y que nosotros podamos vivirla en plenitud. Muchísimas gracias. Al contrario, el último comentario nada más, no es pregunta, pero te va a dar mucho gusto. Es de José Guillermo Velasco Arzac, creo que lo conoces, ¿no? Que dice, en verdad me pareció una exposición atractiva, provechosa, motivante. Felicidades. Muchas gracias. ¿No? Bueno, besos al que comenta. Gracias, muchas gracias. Ok, pues sería todo. La semana que entra los invitamos con una plática que debe estar en el ámbito de lo educativo. Ya les iremos informando.
Y no olvidarse que dentro de un mes, aproximadamente el 13, ¿no? Es el segundo jueves del mes. Sí, me parece que es 13 de... 11 de mayo. Exacto, es después del 10 de mayo. Después de las madres. Así es, nos vemos aquí primeramente Dios, ¿no? Les agradecemos a todos, a Vianey, que está en los controles siempre generosamente, a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos en la sala de Zoom y los que nos ven desde las páginas de Facebook y a los que vamos a compartírselos y si ustedes nos van a hacer favor de compartirlo, ¿no? Suscribirse y compartir en las páginas de YouTube. Pues buenas noches, Jimena, muchas gracias, como siempre un gran gusto, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos, que descansen y nos estamos viendo en breve. Hasta luego.